Un centímetro de suelo puede tardar miles de años para formarse, pues el proceso de formación del suelo que pisamos es tan lento como esperar que una roca se desintegre. Este es un dato que debemos tener claro, ya que el suelo es un recurso no renovable que debemos cuidar para garantizar que siga produciendo los alimentos que nos sustentan. En el tema de hoy aprenderemos cómo se forma el suelo. Quédate atento y aprende más sobre este tema. Hola chicos, les saluda con mucho cariño su maestra de Ciencias de la Naturaleza, Isaura Peralta. Les recuerdo que en la clase anterior clasificamos los minerales por su composición química, es decir, por el tipo de compuesto químico. Entre ellos están halogenuros, formados por flúor, cloro, bromo y yodo, combinados con metales. Carbonatos son minerales como calcita o carbonato de calcio y dolomita, que forman las rocas carbonatadas. Sulfatos, compuestos por azufre y oxígeno, combinado con metales. El más abundante de este grupo es el yeso. Silicatos son los minerales más abundantes en la corteza terrestre. Forman la gran mayoría de las rocas. Están compuestos de silicio, oxígeno, combinado con otros elementos como potasio y aluminio. También hablamos de los tipos de minas. Estas pueden ser de cielo abierto y subterráneas. En cuanto a la explotación de minerales metálicos en el país, las más abundantes son oro, plata, cobre y zinc. En cuanto a la explotación de minerales no metálicos, se extraen varios tipos de rocas y minerales, como por ejemplo el yeso, sal, larimar y ámbar, producto de la resina de árboles coníferas. Con esta pequeña retroalimentación estamos listos para desarrollar el tema de hoy, composición del suelo. Al final de la clase comprenderás cómo está compuesto el suelo que sustenta tus pies y produce los alimentos que consumimos. Si te pregunto, ¿qué es el suelo? ¿Cuál sería tu respuesta? Puede que algunas de tus respuestas sean: el suelo es donde yo vivo, donde camino, o donde hay plantas, animales y humanos. Pues estás en lo correcto. La definición de suelo puede ser considerada desde diferentes puntos de vista: agronómico, geológico, ingenieril y edafológico. El concepto agronómico considera al suelo como medio de desarrollo de las plantas. El concepto geológico considera al suelo como un manto superficial de material rocoso triturado, producto de la descomposición de las rocas. El concepto ingenieril concibe al suelo como el sustento que alberga construcciones y excavaciones. Finalmente, desde un punto de vista edafológico, se considera al suelo como un cuerpo natural originado por la acción de una serie de factores de formación, como son el clima, roca madre, organismos, relieve y tiempo. Tal vez el concepto roca madre te parezca desconocido.
Pues te cuento que la roca madre es la base rocosa que se va descomponiendo lentamente para formar una capa superficial de suelo que tarda miles de años. ¿Sabías que la ciencia que estudia el suelo y su estructura se llama edafología? Edafología es una palabra proveniente del griego edafos, que significa suelo, y logía, ciencia, por lo que se define como la ciencia que estudia el suelo. Ahora, veamos por qué es importante el suelo. La importancia del suelo radica en que es un elemento natural y dinámico entre la atmósfera, geósfera, la biosfera y la hidrosfera, que son subsistemas con los que se mantiene un continuo intercambio de materia y energía que hacen propicia la subsistencia de los seres vivos. Las características del suelo dependen de varios factores. Las más importantes son el tipo de roca que lo originó, su antigüedad, el relieve, el clima, la vegetación y los animales que viven en él, además de las modificaciones causadas por la actividad humana. ¿Te has preguntado cómo se forma el suelo? La formación del suelo inicia cuando las rocas están sometidas a un proceso de descomposición producto del clima, viento, altas temperaturas, descongelación del hielo o las corrientes de ríos, lluvia ácida, oxígeno y sales disueltos en agua. Estos agentes fracturan las rocas con el paso del tiempo, produciendo pequeños fragmentos que con el paso de los años serán cada vez más pequeños hasta que se pulverice. Los microorganismos como hongos, bacterias y musgos se desarrollan en este primer sustrato atrapando minerales del suelo que darán origen a los primeros pastos, hierbas y pequeños seres vivos del suelo. Las bacterias y hongos desintegran la materia orgánica, proporcionando nutrientes para los primeros vegetales con raíz. Las raíces de las plantas degradan las rocas calizas y fertilizan el suelo, enriqueciéndolo de calcio, magnesio y potasio. Después de un largo periodo de tiempo de meteorización, esto es la degradación de las rocas, se va formando un suelo más profundo, capaz de sustentar árboles con raíces más fuertes, y el suelo alcanza su máximo desarrollo. A este proceso se le denomina edafogénesis. El suelo experimenta una serie de fases en su proceso de formación. Estas fases son meteorización, meteorización física, química y biológica. Ahora vamos a definir cada una de esas fases. Meteorización es el conjunto de procesos de descomposición de minerales y rocas producido por el agua, viento, clima y el deshielo. Meteorización física. Las fracturas de las rocas se producen por agentes físicos como temperatura y presión. Las altas temperaturas hacen que las rocas se agrieten y se rompan en fragmentos. El agua, al entrar en las grietas de las rocas, se congela, ejerciendo una presión que hace que se agrieten más y se rompan.
Meteorización química. Las rocas se descomponen por la reacción química del oxígeno y sales disueltas en agua, que en contacto con las rocas formadas por elementos metálicos se oxidan y se rompen fácilmente. En la meteorización biológica, las raíces de los árboles fracturan las rocas. Es importante que comprendas que la meteorización de las rocas es muy lenta, lo que hace del suelo un recurso no renovable que debemos cuidar con actividades responsables como evitar la desforestación y la contaminación del suelo. ¿Tienes idea de cómo está compuesto el suelo? El suelo se compone aproximadamente de 45% de minerales, 5% de materia orgánica, 25% de agua y 25% de aire. Podemos decir que los componentes del suelo se pueden clasificar en sustancias orgánicas e inorgánicas. Inorgánicas como por ejemplo rocas, minerales, agua y aire. Orgánicas, ejemplo, los restos de plantas y animales que nutren el suelo. El tamaño de las partículas minerales que forman el suelo determinan sus propiedades físicas, que son textura, estructura, capacidad de drenaje del agua, aireación. Y estas, a su vez, determinan el tipo de suelo, el cual será el tema de la próxima clase. Así que te invito a indagar acerca de los tipos de suelos y su utilidad en la agricultura, para que juntos disfrutemos de este importantísimo tema. Es el momento propicio para evaluar tu aprendizaje hoy. Para esto, contesta falso o verdadero a cada afirmación. Número 1. La meteorización es el conjunto de procesos de descomposición de minerales y rocas producidos por el agua, viento, clima y el deshielo. ¿Esto es falso o verdadero? Te repito, la meteorización es el conjunto de procesos de descomposición de minerales y rocas producidos por el agua, viento, clima y el deshielo. ¿Es falso o verdadero? Esto es verdadero. Número 2. La edafología se define como la ciencia que estudia el suelo. ¿Es falso o es verdadero? Te repito, la edafología se define como la ciencia que estudia el suelo. ¿Cuál es la respuesta? Esto es verdadero. Número 3. El suelo se compone aproximadamente de 45% de minerales y 55% de materia orgánica. ¿Esto es falso o es verdadero? Te repito, el suelo se compone aproximadamente de 45% de minerales y 55% de materia orgánica. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es falso. El suelo se compone aproximadamente de 45% de minerales, 5% de materia orgánica, 25% de agua y 25% de aire.
Espero que hayas acertado. Es un indicio de aprendizaje. Hemos llegado al final de esta clase. Espero que comprendas un poco mejor cómo se forma el suelo. Trabaja tu cuadernillo. Para mí fue un placer saber que me acompañas en una clase más de Ciencias de la Naturaleza. Hasta un próximo encuentro. ¡Feliz resto del día!